El lenguaje coloquial, en primer lugar, es el que yo estoy usando ahora en este mismo momento, es decir, es el lenguaje de las palabras, es el lenguaje de todos los días. Mientras que el lenguaje simbólico es aquel que utiliza la matemática, y este se vale, o dicho de otra manera, utiliza tanto números como letras y operaciones, es decir, cuentas. Comencemos a mirar algunos ejemplos. En los siguientes ejemplos vamos a ver, como dice el encabezado, cómo realizar el pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. En el primer ejemplo se nos dice el doble de 5. La palabra doble nos remite a multiplicación y en particular a multiplicar por 2. En este caso, ¿a quién tenemos que multiplicar por 2? Al número 5. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo se nos dice el triple de 10. La palabra triple, así como pudiera ser también cuádruple, quíntuple, etc., también son asociadas con multiplicación, es decir, que en este caso triple me indica que yo tengo que multiplicar por 3 y en este caso tengo que multiplicar por 3 al número 10. Veamos algunos ejemplos más. En el caso del ejemplo 3 nos dice la mitad del número 20. Al decirme la mitad, yo lo asocio, o se lo asocia, mejor dicho, generalmente con la división, en particular por la división por 2. ¿Y a quién tenemos que dividir por 2? Al número 20. En el caso del ejemplo 4, dice la tercera parte de 18. La frase tercera parte también podría ser cuarta parte o quinta parte, siempre están relacionadas con división. En este caso, al decirme tercera parte, yo voy a tener que dividir por 3 ¿a quién? Al número 18. Veamos algunos ejemplos más. La suma entre 7 y 9, es decir, yo tengo que sumar a los números 7 y 9. La diferencia entre 14 y 8, dice el ejemplo número 6. La palabra diferencia siempre está relacionada con la operación de resta. En este caso, ¿a quiénes debemos restar? A los números 14 y 8. Continuemos con algunos ejemplos más complejos. En estos ejemplos vamos a analizar, como dice el encabezado, situaciones que hagan referencia, en este caso, a un número que desconocemos, que no lo sabemos. En estos casos, siempre en el lugar del número que no conocemos vamos a colocar una letra. Esa letra va a representar al número desconocido. Ahora bien, en general la letra que se utiliza es la letra X. Leamos los ejemplos. En el caso del ejemplo número 1, se nos dice el doble de un número. Igual que los primeros ejemplos, la palabra doble se la asocia con multiplicar por 2. Pero esta vez al número que tenemos que multiplicar por 2 no lo conocemos. Por lo tanto, en el lugar de ese número que no conocemos colocamos a la letra X. Entonces nos queda escrito 2 por X. En el caso del ejemplo 2 se nos dice el cuádruple de un número. Cuádruple, igual que doble, igual que triple, está asociado con la multiplicación, en este caso con la multiplicación por 4. Ahora bien, nuevamente desconocemos a quién tenemos que multiplicar por 4. Por lo tanto, en el lugar de ese número que no conocemos, colocamos una letra, nuevamente la letra X, y nos queda escrito 4 por X. En el caso del ejemplo 3, se nos dice la tercera parte de un número. Al igual que los primeros ejemplos, la tercera parte me habla de una división por 3. ¿A quién debo dividir por 3? Al número que no conozco, en este caso, a X. Continuemos con el ejemplo número 4. Dice la mitad de un número. Nuevamente a la mitad la relacionamos con una división, en particular por 2. Ahora, como no nos aclaran cuál es el número, nosotros representamos al número a través de la letra X. Es muy importante destacar en ambos ejemplos que un error muy común en estos casos es escribir primero al número, en este caso al 3, y en este caso al 2, y luego a la X. Sin embargo, quien divide al número es el 3, y en este caso quien divide al número es el 2. Por eso la forma de escribir
correctamente en ambos casos los enunciados es como ustedes pueden ver en pantalla. Continuemos. En el ejemplo 5 nos dice el siguiente de un número. Como el número no lo conocemos, lo representamos a través de la letra X. Y si queremos saber cuál es el número que le sigue, lo único que debemos hacer es sumarle 1. De manera muy similar, si queremos conocer el anterior de un número, nuevamente el número desconocido lo representamos a través de la letra X, pero en este caso, como buscamos conocer al anterior de ese número, le restamos 1. En el ejemplo número 7 nos dice un número aumentado en 5. Tomamos el número que no conocemos y lo representamos a través de la letra X, y al hablarnos de aumentar, siempre se lo relaciona a través de la operación de suma. En este caso debemos sumarle 5. En el caso del ejemplo número 8 nos dicen un número disminuido en 3. El número desconocido, como siempre, lo representamos a través de la letra X, y la palabra disminuido siempre se la relaciona con la operación de resta. En este caso debemos restar 3.